valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. El pasado viernes 29, la jueza de la instrucción que tenía el caso Calamar emitió su sentencia con relación al caso, dejando libre al señor José Ramón Peralta y a Gonzalo Castillo, ambos altos funcionarios del gobierno del PLD, y uno de ellos el candidato del año 2020 a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. La sociedad dominicana se alarmó cuando 3 días antes la embajada de Estados Unidos le devolvió a Gonzalo Castillo su pase a Estados Unidos. Tenía la visa suspendida y se la pusieron en vigencia, lo que anunciaba ante la sociedad dominicana que los Estados Unidos entendían que él no era culpable, como si los Estados Unidos fuera un tribunal. Y posteriormente, así resulta, le dan un auto de no lugar y dejan a los demás imputados por el mismo caso, lo vean todavía. La sentencia lo implica en el caso directamente, encuentra méritos para enviarlo al juicio de fondo, pero no a ellos dos. Eso sorprende. Si nos adentramos a analizar el caso desde el punto de vista penal, no tiene otra explicación que no sea que en la actualidad ha renacido de alguna manera la íntima convicción del juez. Y el juez entonces niega lo que plantea el Código Procesal Penal, que toda decisión tiene que estar fundamentada en las pruebas obtenidas. Para ellos las pruebas no fueron suficientes, pero para los otros sí. Bueno, se oye en Voz Populi que los Estados Unidos intervinieron en el caso. Intervino también el tiempo que transcurrió para concluir esa fase de revisión que había que hacer antes de mandarlo a juicio de fondo. Todo eso operó de manera favorable a una decisión de estos dos ciudadanos, en lo que nosotros entendemos como se ha querido crear una polarización planificada. Gonzalo Castillo plantea de una vez que va a ser candidato, y había antes que eso, se había dado a conocer antes que eso el resultado de la encuesta Gallup, donde la suma de la preferencia que tenía el PLD y la Fuerza del Pueblo sumaban 39%. 19 y 19, 19.5 para uno, esa sumatoria daba 39, que fue lo mismo que se sacó en las pasadas elecciones, cuando la Fuerza del Pueblo sacó 29 votos por ciento de las elecciones presidenciales y el PLD sacó un 10%. Eso suma un 39%. Aquí lo que se ha decretado es una polarización planificada entre ellos dos para que el PRM quede en primer lugar en las encuestas
y se proyecte como que va a haber una segunda vuelta. Y que entonces el PLD y la Fuerza del Pueblo luchen por ganar el primer lugar, el segundo lugar, para que puedan decidir la suerte de las elecciones en el 2028. Eso es atento a encuestas, atento a estar violando la ley electoral y la ley de partido en cuanto a que las elecciones, las precampañas comiencen el primer domingo de julio, pero a los partidos políticos de oposición con el poder económico y todo el poder que tienen, han trabajado como que si esa ley no tuviera una precisión en cuanto a cuándo se comienza la campaña. Y en medio de eso se abren las encuestas, la Junta Central Electoral se opone a la publicación de las encuestas, pero ninguno, ni la Junta, ni los partidos, ni nadie que tenga peso político electoral se ha planteado que se debió durar el año 2025, 2026, preparando las condiciones para que las elecciones del 2028 sean por conciencia y que en consecuencia se educaran a los partidos en ética, valores patrios, en el manejo cívico de lo que es la dinámica del Estado. Nadie optó por eso a pesar de durar aquí 20 años en corrupción, más la suma que ha hecho el PRM, que de acuerdo a la doctora Milagro Ortiz Bosch, hay más de 270 expedientes en stand-by, esperando ahí, que no se han dado a conocer y que no se han llevado ante el Ministerio Público. En tanto que tenemos un Ministerio Público que lo podemos considerar héroes y mártires de esta lucha contra la corrupción. Los sueños que han perdido los componentes de ese Ministerio Público con los incumbentes principales a la cabeza no tiene precedente en la historia dominicana. Y el pueblo y el gobierno no lo puede dejar solo. Puede ser que el presidente esté solo, un tanto solo en su lucha contra la corrupción. Porque si oímos lo que él dijo en su último discurso ante el país, nosotros podemos entender que hay un presidente entregado a esa lucha, pero está rodeado de un grupo de personas que abogan por la impunidad para ellos también, cerca de él, muchos hacerse millonarios. Y eso es hasta prueba en contrario. Lo cierto es que hay más de 270 expedientes de corrupción que no se han dado a conocer. Pero si oímos lo que dijo el presidente en su última comparecencia con relación a su responsabilidad frente a la corrupción, nos damos cuenta realmente de que él está de corazón haciendo un trabajo en contra de la corrupción para entender lo que pidió Camaño, lo que proclamó Camaño el 24 de mayo, publicado en La Nación el 25 de mayo, de que la revolución se debió a la corrupción. El presidente sigue esos planteamientos de lucha contra la corrupción como hubo en la Revolución de Abril. Si leemos lo que dijo Camaño en La Nación, el titular, y oímos lo que dijo el presidente, hay una conexión patriótica en la lucha contra la corrupción. Leamos lo de Camaño y oigamos lo que dijo el presidente. La lucha contra la corrupción no es una declaratoria más de este gobierno, es su columna vertebral, es su brújula moral inamovible. Para mí, como presidente de la República, esta lucha me toca en lo más personal. Porque sé, y lo sé con dolor y con indignación,
que cada acto de corrupción destruye la confianza, rompe la esperanza y le roba futuro a la gente honesta de este país. Y por eso no habrá tregua, no habrá contemplaciones y no habrá marcha atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad. En este gobierno no existen intocables, no existen protegidos, no existen excusas, nadie está por encima de la ley. Y cuando han surgido pruebas, incluso en instituciones tan sensibles como SENASA, la respuesta ha sido una sola: enviarla al Ministerio Público para que investigue, actúe y se asuman las consecuencias, sin interferencia, sin presiones, sin encubrimiento. Por eso fortalecimos como nunca la independencia del Ministerio Público y respetamos de manera estricta la separación de poderes, porque la justicia no puede ser un instrumento del poder político. La justicia debe ser un límite del poder. Y una democracia solo se respeta cuando la ley alcanza incluso y sobre todo a quienes gobiernan. Un Estado honesto no es una opción. Es una obligación moral, es la base de la confianza, el cimiento del desarrollo y la única garantía de que los recursos públicos lleguen a donde deben llegar, a la gente. Oído lo que dijo el presidente, la Fundación de Militares Constitucionalistas y de un grupo de civiles que se ha decidido a rescatar la memoria de Abril, junto a otras organizaciones de Abril, nosotros entonces tenemos que seguir luchando para lo que dijo Camaño se defienda, se luche contra esa corrupción y lo que diga el presidente se respalde. Pero también tenemos que respaldar la posición de la Procuradora General de la República, Jenny Berenice. De igual manera, tenemos que acogernos a los planteamientos de Wilson Camacho como que va a haber una guerra interminable contra la corrupción. Entonces podríamos decir nosotros que hay un hilo conductor del pensamiento de Duarte cuando planteaba que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados, como lo que decía Bosch cuando planteó en la toma de posesión que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley, que es lo que están siguiendo los que están dirigiendo hoy el Ministerio Público. El presidente no se inmiscuye directamente en los asuntos del Ministerio Público, pero lo dejó independiente para que ellos le dieran cumplimiento al mandato de la Constitución y de las leyes. Y nosotros invitamos al pueblo serio de la República Dominicana para que entienda que los hombres y mujeres que defienden su hogar, con ello a sus hijos y su porvenir, a esos agricultores que trabajan de sol a sol para que vivamos en un país democrático y a ellos se les vuelvan las ganancias que merecen, a los obreros, a los patronos que invierten para ganar, a los que entendemos que en la República Dominicana tiene que haber una clase económica dominante que sea cada día más productiva, que haya más empleos en el sector privado y en el sector público, pero que haya un sector productivo dominante que pague los impuestos que manda la ley, que tengamos una clase política, que la tributación, que el pago de impuestos, los sectores dominantes, la clase media y la clase obrera y los desempleados
no se dilapiden, no se conviertan en pasto de la corrupción. Necesitamos que haya un sector eclesiástico que luche por lo mismo y que toda la sociedad civil se incline a luchar porque en este país se produzca de manera creciente una mejor convivencia pacífica. Cuando el pueblo vea que los encargados de su destino cumplen con la Constitución y la ley. Nosotros entendemos que si trazamos una línea desde Duarte, Juan Bosch, Camaño, el discurso contra la corrupción de Luis Abinader, la posición del Ministerio Público encabezado por Jenny Berenice y Wilson Camacho, y seguimos trazando una línea hasta nosotros lograr una democracia constitucional que permita en la práctica demostrar que sí tenemos un Estado social y democrático de derecho. Si nosotros entendemos entonces que el artículo 75, numeral 12, nos plantea el velar por la mejoría permanente de la calidad de la democracia, el respeto a todo lo que es los bienes del Estado y el ejercicio transparente de la política gubernamental y nacional. Si luchamos por eso, tenemos que comprender que no importa que los Estados Unidos se involucren. Los Estados Unidos se han involucrado siempre aquí de manera permanente desde 1907, cuando se hizo la Convención Dominica Americana, y lo hizo Estados Unidos porque ellos están claros como no estamos nosotros en lo que es su destino manifiesto, en lo que es América para los americanos. Inclusive si ellos vieran el artículo 26 de nuestra Constitución, numeral 6, se dieran cuenta que en la política económica internacional se favorecen a los pueblos de América. Entonces ellos lucharan por este pueblo que, a pesar de ellos inmiscuirse, ha ido avanzando en democracia. Y aunque ellos quieran poner a la República Dominicana a depender su suerte de ellos, porque eso de la polarización PLD, Fuerza del Pueblo, es planificada, es para mantenerlo hasta el 2028, donde no hay un sector que definitivamente se entienda previamente que va a ganar, y que todos estemos pendientes a lo que ellos hagan en Haití, por ejemplo, en cuanto a política internacional. Si van a controlar definitivamente las bandas, o si la van a dejar que crezca hasta infiltrarse en la República Dominicana y crear un caos aquí, y tengamos que crear nosotros entonces lo que es los comités de defensa de la soberanía, y que el pueblo y las Fuerzas Armadas Dominicanas se involucren en defender el estadio de desarrollo económico, democrático, institucional que hemos logrado hasta ahora, y nos quieren mantener pendientes. Pero los que saben, los que entienden que los Estados Unidos se han involucrado siempre, a pesar de eso, estamos en un punto diferente a Haití y diferente a muchos pueblos de América Latina. Tenemos que hacerle un llamado a los Estados Unidos para que entienda que esta democracia, que ellos han intervenido muchas veces en contra de ella, como fue el golpe de Estado del profesor Juan Bosch, a pesar de todo eso, el pueblo dominicano ha luchado por defender su soberanía nacional. Que lo que le falta al pueblo dominicano es defender la soberanía popular, donde las elecciones se hagan por conciencia y no por picapollo. Tenemos que entender eso. Y tenemos que entender lo que hemos seguido, la política dominicana desde la muerte de Trujillo hasta aquí, que siempre los Estados Unidos estuvo pendiente en cuanto al derrocamiento. El día que ajustician a Trujillo, aquí habían 2 o 3 portaaviones, surto ahí en el Mar Caribe, para ver lo que iba a ocurrir en el país.
como fue el Boxer, el Shangri-La y el Little Rock, que estuvieron ahí. Y Kennedy planteó la suerte de la República Dominicana cuando matan a Trujillo, que Balaguer no quería formar un Consejo de Estado y cambiar la política. Y él dijo, bueno, allí en Santo Domingo hay una situación que se da. O ponemos un gobierno decente, o un gobierno que siga la pauta trujillista, o tendremos a Fidel. Y en base a eso, en el marco de la Guerra Fría, se mantuvieron a nosotros narigoneándonos como hasta el día de hoy, como lo que ocurrió recientemente. Eso no es raro. Porque tampoco fue raro, señores, que el día que los aviones de San Isidro atacaron, allá estaba el agregado aéreo Thomas Fishburne, estaba allá. ¿Y qué hacía? Monitoreando. ¿Y qué pasó cuando don Enrique Cabral manda a buscar a William Cornett, que era el representante de la embajada americana en ese momento de la revolución? Don Henry le plantea que hagan una intervención y él dijo, no, que va a haber una junta militar. Y esa junta militar provocó la guerra civil. Y esa junta militar se hizo. Y esa junta militar llamó a la intervención norteamericana. O sea, hay un entramado para los Estados Unidos y los países imperialistas lograr sus objetivos, porque ellos están detrás de eso. Entonces tenemos nosotros que saber que ellos están detrás de eso y nosotros tenemos que saber en qué estamos nosotros. Nosotros tenemos que estar en luchar contra la ignorancia cívica, ética, de valores patrios y de conocimiento y manejo del Estado, para fortalecer nuestras instituciones. Y sí negociar con los Estados Unidos, que es el poder más cercano que tenemos, pero negociar en condiciones dignas, de honor, donde lo que se vaya a explotar aquí favorezca al país, que no sea como haya sido. Tenemos que cambiar el rumbo de este país, la suerte de este país, pero es nosotros unificándonos en lo que hemos solicitado que se haga aquí, que es un proyecto de nación, donde todos los partidos, los hombres de la República Dominicana y las mujeres sepamos hacia dónde vamos. Entonces los Estados Unidos han estado pendientes en todo aquí, no nos podemos alarmar porque se haga ese caso, y porque Gonzalo Castillo haya salido para ser el candidato de más presencia del PLD, si es que ellos lo deciden, y para que Leonel Fernández no desarrolle su fuerza del pueblo hacia un partido monárquico. A ver si esos dos partidos desplazados del poder se disponen a trabajar en favor de una democracia constitucional junto con este gobierno. En el proyecto de nación, el proyecto de nación debe estar encaminado a desarrollar una democracia constitucional en este país. Una democracia constitucional, no a crear anarquía, nadie. La anarquía no favorece al país. Hay que tener objetivos comunes. Entonces, no nos alarmemos con el caso de la embajada norteamericana. Ellos van a actuar así, han actuado así. No va a ser de otra manera. Nosotros sí tenemos que cambiar para poder de alguna manera exigir ante el mundo lo que a nosotros nos corresponde, que es desarrollarnos en libertad. Tener nuestra soberanía asegurada. Entendemos que cuando hay un imperio que está monitoreando a los países, esos países no tienen soberanía. Nosotros queremos la nuestra. No nos alarmemos. Sigamos el pensamiento, repetimos, de Duarte, Bosch, Camaño, en su lucha contra la corrupción y su decisión de luchar por una democracia constitucional. Pasemos a este gobierno que está encabezando un gobierno que lucha contra la corrupción, aunque la podredumbre que se ha heredado históricamente aquí lo rodee y lo haga cambiar de rumbo, o lo quiera hacer cambiar de rumbo. Pero nosotros, los que amamos la patria, estamos en disposición de que las mejores ideas y las mejores decisiones se tomen en cuenta a favor de nuestra democracia, de nuestra soberanía nacional. Y de ahí, de ese presidente del Ministerio Público, cruzar esa barrera y llegar entonces a caminar los senderos de la construcción de una democracia constitucional.
No nos asustemos, trabajemos y lograremos lo que quisieron nuestros padres y fundadores de la patria, Duarte, Sánchez y Mella. Bendiciones. Quisqueyanos valientes alcemos